la primera pregunta, la única, ya después vamos a hacer... Venga, Nuria, tú. O no preguntes, sino que opines para que entre todos podamos... Es que va a ser el único ratito que estemos de verdad tranquilos para hablar vosotros, porque luego los conferenciantes suelen hablar ellos, claro, vienen para eso y no os dejan vuestro espacio. Entonces tenemos aquí ahora media hora para que planteéis vuestras últimas lecturas, para que todos sepamos que estáis leyendo, cosas así. Hoy en día también tiene auge el cuento, sigue teniendo auge el cuento. ¿Y qué temática es la más habitual? ¿Cuento basado en la historia? ¿Cuento fantástico? ¿Qué? Mira, de esto quien sabe mucho, y mañana si le quieres preguntar, es Fernando Valls, porque él ha estudiado mucho el cuento y además tiene una editorial, bueno, él no es el dueño de la editorial, es el director de una editorial que se llama Menos Cuarto en Palencia, que se dedica exclusivamente a publicar cuentos. Y él me ha dicho, dice, traigo ahí para ti una edición que acabo de hacer de Daniel Sueiro, que es un autor de la posguerra que ha hecho una antología. Por tanto, a él le puedes preguntar más, ¿no? Pero en lo que yo conozco, el cuento literario, yo hice mi tesina de licenciatura sobre los cuentos de Carmen Martín Gaite. Así que del cuento literario también he tenido que leer mucho. El cuento literario tiene más o menos la misma vida que el teatro o el cine, cuando la gente dice que vive momentos de crisis y todo el mundo lo está matando. Siempre se dice que el cuento literario está viviendo un mal momento, porque se considera el patito feo de la literatura. No tiene la entidad de una novela, ni tiene tampoco la entidad de un buen poema. Se ha quedado ahí en medio entre lo narrativo y lo lírico, en el espacio intermedio de lo extenso y lo corto. Un cuento literario nunca tiene autonomía editorial, tú no puedes publicar un cuento solo, tiene que ser un completo y entonces hay unos buenos y otros malos, o bien tiene que salir en publicaciones periódicas, revistas o periódicos, y se pierde porque tú lo lees el domingo y el lunes tienes otro periódico. Así que ha sido el patito feo por muchos motivos, ¿no? Por compararse con otros géneros y porque no ha tenido un cauce editorial tan apropiado como un libro de poemas. Y por eso ha habido momentos en la historia en que han ido desapareciendo, casi no se conocían cuentos, luego ha habido altos y bajos. Y ha tenido puntas, ¿no? Ha tenido puntas, ¿no? A principios del siglo XX, en 1907, aparece una colección, se llama Los Contemporáneos, y hay varias revistas y tiene un auge. Luego llega la generación del 27 y deslumbra tanto la poesía de Lorca, que a esta gente no se le conoce cuentos, se le conoce poemas, obras de teatro. Así que ni Alberti ni Salinas, tienen algunos, pero no se le conoce. Ahí no se habla del cuento literario prácticamente. Justamente antes de la guerra, lo que se llama la preguerra, hay muchos narradores que quieren denunciar socialmente, Ramón J. Sender, José Díaz Fernández, y esta gente sí escribe mucho cuento. Y hay otro repunte del cuento. Llega la guerra civil y los grandes cuentistas como Francisco Ayala se van de España y pega otro bajonazo. En los años 40, Santos Sanz Villanueva tiene un artículo que se titula El género a flote. En los años 40 prácticamente no hay autores conocidos. Hay muchos, Cela, toda esta gente escribe cuentos, pero bueno. Y al llegar a los años 50 se habla de la edad de oro. En los años 50 es el momento en que mejores cuentos se escriben. El más famoso de todo es Ignacio Aldecoa, que murió muy joven. Ignacio Aldecoa era el marido de Josefina Rodríguez de Aldecoa y murió con 44 años. Pero escribió varios libros de cuentos que se consideran casi lo mejor del siglo XX. Y junto a él, una serie de mujeres que escriben cuentos en esa época: Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Josefina Rodríguez de Aldecoa, y una serie de hombres que también hicieron buenos cuentos. Por ejemplo, los Goytisolo, Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos. Se habla de una edad dorada, De hecho, el último libro que yo he publicado es un estudio de una revista que se llama Revista Española, que se dedicó en el año 53 y 54 solo y exclusivamente al cuento, solo exclusivamente. Y se tradujo por primera vez en España cuentos de Truman Capote, Dylan Thomas, y no por primera vez, pero de Fernando Namora, el portugués. Así que los años 50, digamos que tiene un auge, uno de esos picos de los que tú hablabas. A partir de los años 60 y 70 otra vez empieza a decaer. Entre otras cosas porque en los años 70 la literatura que interesa a los españoles tiene más que ver con el ensayo. Yo lo decía ayer, muchos premios literarios para poesía, para cuentos desaparecen, y ahora lo que hay son premios para pensamiento, artículos de opinión, de reflexión, porque estamos en los años de la transición y todo el mundo quiere interpretar las nuevas situaciones políticas y desaparece el interés por la creación del cuento.
Pero llegan los años 80 y se habla otra vez del reflote, porque algunos novelistas que son muy famosos empiezan a tomárselo en serio. Por ejemplo, José María Merino o Luis Mateo Díez, que son dos de los grandes, han escrito muchos cuentos. Y esto hace que suba la consideración. Las editoriales se dan cuenta de que sube y lo que hace es que a los narradores que son de novelas nada más, entre comillas les exige o les pide que recopilen sus cuentos. Por ejemplo, ayer estuvo Eduardo Mendicuti y Tusquets le pidió que recopilara cuentos publicados desde los años 70 y en el año 95 publicó Fuego de Marzo. Y eso es lo que ha ocurrido con muchos otros escritores, que han recopilado porque la editorial se lo ha pedido. Por lo tanto, vivimos en un momento de auge. Ahora bien, sigue siendo el patito feo. ¿En qué se nota? Se nota en que una editorial, cuando publica un libro de cuentos, nunca te deja constancia de que se trata de un libro de cuentos. Te lo publica con el título de uno de ellos o con un título genérico para que el lector, que no sabe si Pérez Reverte ha publicado un libro de cuentos o Merino, crea que está comprando una novela porque vende más, pero no pone, como antiguamente se ponía, el papel blanco y otros cuentos, ¿recordáis, no? Pero eso ya se pone solamente un título para que impacte como novela. Así que las editoriales tienen cuidado con esto. Pero hay editoriales que se dedican exclusivamente. En cuanto a la temática del cuento, al ser piezas muy breves, es casi más diversa que la de la novela. Hay cuentos de todo tipo. Y, sobre todo, hay cuentos muy raros porque son encargos de periódicos, revistas. Por ejemplo, ha sido el Mundial. Pues una revista determinada encarga a 5 escritores o un periódico a 5 escritores un cuento de fútbol para publicarlo en estos días y que se vendan. Pues ya tenemos un cuento de fútbol. Estoy pensando en Valdano y esta gente hizo una recopilación de cuentos de fútbol, ¿no? O es, no sé, esto me lo invento, Eurovisión, pues en la semana, en esos tiempos, pues cuentos musicales y se encarga. Así que el cuento es algo que se encarga como un artículo periodístico y hay una variedad enorme. Hay cuentos que son muy líricos, en los que prácticamente no sucede nada porque todo está en el interior de la persona. Son cuentos de conciencia, de sentimientos, de recuerdos. Y eso estaría en un extremo, el cuento en el que no sucede nada, es casi una evocación interna. Y luego está en el otro extremo los cuentos de la aventura, de la novela histórica, de lo policíaco, donde lo que interesa es la trama. Y ahí en medio pues hay todo tipo de cuentos, sociales, políticos, autobiográficos, eróticos, hay una diversidad enorme, vamos. Sí. Siguiendo con el cuento, ya que hemos empezado con el cuento, yo pienso, una cosa que pienso, yo no sé si será verdad o mentira, la persona que escribe cuentos, el autor de cuentos, debe ser incluso más cuidadoso y porque es algo que está como muy condensado, ¿no? Entonces, un cuento bien escrito es difícil. Sí. Más difícil quizás que una novela, porque en una novela, al ser más larga, puedes meter un poco la pata, a ver, en el sentido de que habrá trozos más tediosos y otros que sean más interesantes, pero en un cuento no te puedes permitir el tedio, porque es mucho más breve. Yo creo que los mejores narradores españoles han escrito cuentos, son autores de cuentos. Sí, mira, lo que tú dices es lo que todo el mundo opina y te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Escribir un cuento, por lo visto, yo no he escrito nunca ningún cuento ni ningún poema, yo no escribo, pero al parecer es algo muy difícil porque no hay margen para el error. En una novela el narrador puede tener días malos y tener 3 páginas que tú cuando las lees los notas que no están bien escritas o no tienen nada que ver con el centro de la novela y el lector se lo perdona. El cuento, el lector no lo perdona, porque si tú en la 10ª línea no te gusta, como 10 páginas después tiene otro cuento, ese es que te lo salta. Es como en una revista, si tú vas viendo un reportaje de no sé qué personaje, no te gusta, te lo salta y lees el siguiente. Eso es lo que ocurre con los cuentos que no están bien conseguidos, que el lector no necesita terminarlo para saber cómo sigue el siguiente capítulo. En la novela tú tienes que terminar el capítulo por muy malo que sea, porque si no pierdes el hilo de la trama. En un cuento, como son diferentes en una colección, te lo saltas y ya está. Así que un cuento malo no va a ser leído. En segundo lugar, la gran característica del cuento es la condensación, como tú has dicho. No puede haber nada de más. Suele haber una sola trama, una sola línea, o 2 como mucho. En una novela hay personajes secundarios, muy poquitos personajes. Tiene que empezar de forma muy impactante
para que te atrape, y debe también terminar de forma impactante. Y uno de los cuentistas del siglo XIX norteamericano, Edgar Allan Poe, decía que tenía que tener un efecto único, ¿no? Que te diera así, ¿no? Bueno, el cuento literario es un género muy difícil, muy difícil. William Faulkner decía lo siguiente: todo escritor cuando comienza a escribir, comienza escribiendo poesía. Nosotros cuando hemos tenido 14, 13, 15 años hemos escrito un poema. Cuando vas madurando y te vas dando cuenta lo difícil que es escribir un buen poema, te dedicas a escribir cuentos. Eso decía William Faulkner. Y cuando tú ya has visto que escribir un buen cuento es difícil, te dedicas a escribir novelas, que eso lo puede escribir cualquiera, ¿no? Eso es lo que decía William Faulkner, ¿no? Así que los escritores, eso que lo decía William Faulkner con palabras así más altas, lo decía Fernando Quiñones con La gracia del sur, ¿no? Y Fernando Quiñones, que escribió los mejores cuentos de los 50, escribió cuentos magníficos, pero también escribió muy buena poesía y buenas novelas. Él decía que la poesía, bueno, empezó al revés, la novela era whisky con un refresco, whisky con una Coca-Cola, y que eso se lo bebe cualquiera, ¿no? Tú lo rebajas con refresco y un whiskycito así te lo tragas como un zumo. Es decir, una novela la podía leer cualquiera y la puede escribir cualquiera. Un cuento ya es algo más duro de escribir y de leer, y que era algo así como el whisky con agua, que no todo el mundo estaba preparado para tomarse un whisky con agua, ni para escribirlo. Y finalmente la poesía, que era el género duro y puro de la literatura, era el whisky solo, y que beber whisky solo ya lo hace solamente los que llevan un tiempo bebiendo. Por tanto, un buen poema lo lee un lector que lleva mucho tiempo leyendo, o lo escribe un autor que ha roto muchos poemas antes, ¿no? Y es muy graciosa la anécdota, pero también muy significativa, ¿no? Es verdad, la poesía sería el whisky solo, el cuento el whisky con hielo, y la novela el whisky mezclado con todo lo que tú quieras. Cela lo dijo también: una novela es cualquier cosa que tú debajo ponga novela. Tú puedes escribir cualquier historia con novela y tú te lo lees como novela, pero es más difícil dar coba con un cuento o con una novela. Así que sí, es un género muy difícil el cuento. Y luego también Julio Cortázar escribió magníficos cuentos. Decía que lo comparaba con el boxeo y decía: una novela te puede ganar por round, ¿no? Cuando un asalto, otro asalto, es decir, por resistencia, y tú vas aguantando, pero un cuento te tiene que ganar por caos. Un cuento tiene que ser un puñetazo que te tumba de una vez, ¿no? Pues eso, un cuento te tiene que quedar así. Tiene que ser así. Si es un cuento que no te dice nada, tú es que dejas ese libro o ese cuento. La novela tú resistes a ver el siguiente asalto, a ver el siguiente asalto. Eso lo decía Julio Cortázar también, ¿no? Hay una cosa que nunca he tenido muy clara, porque está el relato y está el cuento, y yo no le veo mucha diferencia entre el relato breve, digamos, y el cuento, porque también es lo mismo, necesita... Mira, yo te voy a aclarar terminológicamente esto. En primer lugar, hay que tener una triple diferenciación en cuanto al origen de los cuentos. Tenemos que hablar, por un lado, de lo que nosotros estamos hablando ahora, hay que denominarlo cuento literario. Es un cuento escrito por un autor que tiene conciencia de que es autor y que está escribiendo igual que un poema o una novela. Eso es un cuento literario. Está dirigido a un público adulto, ¿vale? El cuento literario, igual que un poema, igual que una novela. Ese sería el primer concepto. Segundo concepto, el cuento infantil. Es un cuento escrito por un autor de forma consciente, pero el objetivo de ese autor es el público infantil o juvenil. Por tanto, tendríamos dos cuentos escritos por autores, pero pensando en un público, cuento literario o cuento infantil. Y luego esto hay que diferenciarlo de otro concepto, que es el cuento tradicional. El cuento tradicional es el cuento que alguna vez alguien escribió, inventó o dijo, y que se ha transmitido oralmente y luego fijándose en el siglo XIX por escrito. Lo que nosotros le contamos a nuestros niños, ¿no? Leyendas, chismes, chascarrillos, cuentos tradicionales que pueden venir de la Edad Media, o que incluso han sido escritos por autores a principios del siglo XIX, los hermanos Grimm, Fernán Caballero en España, pero que ya no sabemos si lo escribió un autor o no, y tú ahora le cuentas Caperucita Roja a los niños, no sé. Eso se denomina cuento tradicional porque viene de las tradiciones. Así que estos son los tres conceptos: cuento literario, cuento infantil y cuento tradicional. ¿Lo ves? ¿Vale? Esos son los tres bloques.
Y ahora, la otra apreciación que tú has hecho, el de cuento y el de relato. La palabra cuento procede del latín computum, que es contar 1, 2, 3, 4, pero también relatar, en el sentido de que tú cuentas una historia, ¿no? Tú relatas, tú narras una historia. La palabra cuento es la que existe en español porque venimos del latín desde hace muchísimo tiempo. En otros lugares, por ejemplo, como en Italia, se ha utilizado la palabra novela para el cuento, y allí han utilizado romance para la novela. En cambio, nosotros tenemos novela para lo extenso y cuento para lo corto. Fernando Quiñones decía que la palabra cuento tenía muy mala prensa. Y es así. Un cuento lo ligamos a lo infantil, a lo tradicional, y por eso muchos escritores empezaron a decir: yo no escribo cuentos, escribo relatos. Pero cuento y relato es sinónimo. Incluso yo prefiero el de cuento porque relato es relatar algo en breve o en largo, y por tanto una novela también es un relato. Y al final hay que decir relato breve o relato extenso, con lo cual estamos multiplicando las palabras. Yo creo que cuento y novela en nuestra historia literaria se diferencian muy bien. Fernando Quiñones es uno de los que puso de moda la palabra relato, porque además de él tener mucha influencia latinoamericana, decía que en Cádiz el que escribe poesía es poeta, el que escribe novela es novelista y el que escribe cuento es cuentista, y que eso en el sur tenía muy mala prensa. Un cuentista es aquel que mete trola y que por tanto él prefería no ser un cuentista. Y luego también hay quien dice que los malos cuentistas viven del cuento, y vivir del cuento también tiene ese sentido peyorativo aquí en el sur, o por lo menos no lo sé si en toda España, supongo que sí. Por eso él prefería lo de relato, pero realmente son sinónimos relatos y cuentos, y yo prefiero, y los especialistas prefieren cuento porque es mucho más aclaratorio. Luego existe un nuevo término del que también es especialista Fernando Valls, que se denomina microrrelato o microcuento, que es el cuento ya breve de mensaje de móvil, de 10, 15, 20 líneas, pero que tiene que tener las mismas características, la condensación que tú decías, todavía más apretada, menos personajes, que suceda nada más que una cosa. Y he dicho ya lo que hacen los italianos y los franceses también con el romance, y en Estados Unidos lo que se emplea la palabra es la short story, la historia breve. Y ellos hablan cuando es muy breve, muy breve. Los americanos son muy prácticos para esto. Hasta 10.000 palabras es esto. Entre 10.000 y 40.000 palabras esto, y a partir de 40.000 palabras es novela. Pues si es muy corto lo llaman short story, ¿no? Pero estos son muy prácticos, no sé, ¿no? Como manzana, la manzana 10 con la calle tal, y son más cuadriculados, ¿no? Pero te he tratado de explicar la diferencia entre cuento literario, infantil y tradicional, y luego la no diferencia entre los sinónimos prácticamente de cuento y relato. Lo que yo entiendo, pero te parece que hay gente que lo diferencia, como si el relato fuera una cosa para adultos y el cuento claro. Pero es que el cuento existe también. Sí, el cuento es lo que escribe un autor de prestigio, cualquiera está escribiendo cuentos, ¿no? Y además que bastante hoy en día. Sí, mucho, ¿no? ¿Qué otra idea? Venga. Cualquier duda o cuestión, y ya a partir de ahí yo hablo. Yo estaba pensando en lo que hablamos ayer de las editoriales, que estoy diciendo que las editoriales más grandes habían comprado algunas pequeñas, que algunos escritores se habían tenido que ir a Madrid, y no sé qué, que en realidad más que comprarla lo que han hecho es absorberla y eliminar, ¿no? ¿En realidad? No, depende. Normalmente... por ejemplo, este verano todo el grupo Prisa, Santillana, ha vendido prácticamente todas sus editoriales y se ha quedado solo con Santillana, que son libros de textos, pero todo lo demás lo acaba de vender. Las editoriales, cuando absorben, podemos decir absorber o comprar, da igual, pero cuando compran o absorben a otras editoriales, por lo pronto lo que compran también es a los autores que están en esas editoriales. Es como si en el fútbol tú compras al Barcelona, pues todos los futbolistas se vienen contigo. Así que hoy día las editoriales compran a otras editoriales pensando en qué autores tienen, qué cartera. Y han comprado, por ejemplo, a Alfaguara este verano, hace 15 días, ha sido el pago 20 días, y ahí está Pérez Reverte. Pues Pérez Reverte va automáticamente
para allá. Ahí está Vargas Llosa, él va automáticamente para allá. Otra cosa es que ahora en la siguiente novela ya estos digan, pues no sigo yo ahí. ¿Qué es lo que hacen estas editoriales? Al principio no las eliminan, porque les interesa que el público siga siendo fiel a sus costumbres y tú sigues comprando siempre hasta el autor en Seyfarral porque lo asocia ahí, o en círculos de lectores, o en cátedras. Con el paso del tiempo a lo mejor empiezan a reducir, pero en principio lo mantienen. Entre otras cosas porque estas editoriales ya son multinacionales y este grupo inglés, alemán-inglés que ha comprado esto, tiene editoriales en México, en Francia, y lo único que le interesa es luego que esto siga pareciendo igual, lo único que se maneja todo desde esas capitales europeas, ¿no? Así que no suelen borrarla, vamos. De hecho, Seyfarral se ha vendido 1000 veces, pero sigue siendo Seyfarral, porque tiene el prestigio del nombre de Carlos Barral, de Víctor Seix, el nombre sigue, ¿no? Pero luego, ayer, por ejemplo, hablando con Fernando Valls y con Eduardo Mendicuti, Tusquets acaba de comprarlo ahora Planeta. Y decían que hasta ahora poco, cuando tú tenías un problema en Tusquets, llamabas directamente a fulanito con sus apellidos y decían, mira, Manolito, que este libro no está en tal librería o los derechos de autor no me ha llegado. Y ahora cuando llaman a Planeta es que no saben a quién dirigirse, decía Fernando Valls, que te has quedado sin interlocutor. Cuando te llega una carta, tu libro publicado, no viene ahí nadie a quien dirigirte. Y es que son ya, claro, grandes empresas, que el mundo del libro es una parte de otros muchos intereses, ¿no? Hay dos tipos de editoriales, ¿no? La editorial tradicional, que es la que le dan el adelanto al escritor para que el escritor escribe, y después están todas las editoriales que están saliendo ahora, que lo que hacen es cobrar de antemano y después le publican el libro y les da igual si tiene calidad o no tiene calidad. No es la que está proliferando hoy en día, ¿no? Mira, está cambiando todo de forma tan acelerada que en esto, como en el deporte, hay distintas categorías. Hay autores que siguen cobrando mucho por derechos de autor. Antes de empezar, tú entregas la novela y tú firmas un contrato. Imagínate, 1 millón de euros, ¿no? Por poner una cifra. Porque la editorial estima que tú vas a vender suficiente como para ganar 1 millón de euros. Para tú ganar 1 millón de euros, tú ahora a lo mejor te llevas 2 años sin ganar nada. Si te lo ha adelantado la editorial, hasta que no se vendan tantos ejemplares para que te produzcan 1 millón de euros a ti, tú en ese tiempo no ganas nada de la editorial. Cuando ha pasado los 2 años y tú ya has recuperado lo que ha invertido en ti la editorial, tú ya puedes empezar a ganar. Pero ahí, en ese sentido, la editorial es la que se está arriesgando porque adelanta. Sí, uno de los... Después tenemos la otra, ¿no? Sí. Que lo adelanta es el escritor. Claro. En este caso, un riesgo que acaba de cometer la última novela de Pérez Reverte que ha publicado en el otoño, El francotirador paciente, creo que se llama, una novela sobre unos grafiteros, ha vendido muy poco comparado con lo que habitualmente venía vendiendo Pérez Reverte, con lo cual la apuesta de la editorial ha sido un fracaso en este caso. ¿Qué ocurre? Que en esto interesa fracasar a veces con los grandes escritores porque te dan bastante prestigio a tu catálogo. Aunque tú pierdas dinero con un grande, luego los otros van a vender más porque están al lado. Vamos a ver, el fútbol, el mejor del mundo es Messi. Si yo soy muy malo y juego en otro equipo, sigo siendo malo, pero si juego al lado de él, algún balón me dará y a lo mejor meto algún gol, ¿no? Esto es lo que ocurre con los catálogos. Si tú vas a comprar un libro de Pérez Reverte y está en Alfaguara y al lado hay un desconocido de Alfaguara, pues a lo mejor tú te lo llevas también. Te da prestigio, ¿no? Tener a un buen directivo en una empresa, un buen profesor en una universidad, da prestigio al resto. Así que a veces estos fracasos merecen la pena porque ganas dinero por otros márgenes. Bien. Eso es el caso de las estrellas, que hasta ahora que no había crisis, ponían el papel en blanco y decía yo quiero esto y si no me voy a aquella editorial, y la editorial entraba ahí. Y luego había escritores medios como Eduardo Mendicuti o Antonio Soler, que vendrá mañana, que tenían contratos también y adelantos, pero que no eran cantidades desorbitadas, eran cosas mucho más sensatas, porque pensaban que iban a vender 3, 5, 10.000 ejemplares y con eso ya estaba ganado. Y luego el caso que tú dices de autores que se están pagando ellos las obras, eso ocurre sobre todo en la investigación, no en la creación. En la investigación, un libro de matemáticas, un libro de literatura que casi no va a leer nadie, tú lo que haces, porque yo lo he hecho, es pedir una subvención al Ministerio o a la Junta de Andalucía de las ayudas a la edición. Ahora Rafael de Cózar, que va a hablar, ha estado 20 años en las ayudas a la edición de la Junta de Andalucía. Y tú pides un dinero
y te dan 500 euros. Tú no lo ves, sino que la editorial lo cobra directamente de las ayudas a la edición y con eso ya paga una parte de tu libro que luego no se va a vender mucho. A los autores lo que le está pasando ahora no es que estén ellos pagando, sino que no los están publicando. Simplemente te tienes que llevar 1 año, 2 años, 3 años hasta que te metan el libro. Gente que hasta ahora lo contaba ayer Eduardo Mendicuti también, amigos suyos que están esperando 2 años para que el libro salga. Y ahora, la gente joven que quiere publicar, efectivamente sí se está pagando sus libros. Sí se está pagando. La fórmula que más está funcionando es una página web que se llama Bubok. No sé si habéis entrado alguna vez. O sea, B-U-B-O-K, Bubok, donde tú mandas tu manuscrito, ellos te lo editan y tú lo pagas. Y pagas 100 ejemplares, tanto. Y ahora te dicen, si quieres además de los ejemplares una promoción del libro, por ejemplo, que nosotros te la pongamos en 20 páginas web, 100 euros más 50. Si tú quieres que te creemos una página web o un blog, tanto más tanto. Si tú quieres una especie de agente literario para que te movamos el libro, tanto para tanto. Y te va dando muchas opciones para que tú publiques y luego... Porque publicar es muy fácil. Tú tienes 1.000 euros y te vas con tu librito a la imprenta de La Línea o de Algeciras, ya tienes tu libro. Pero ¿qué haces luego con el libro? Regalarlo a tu familia y guardarlo en un cajón. Eso no, lo importante es publicar en un sitio para que luego se distribuya. Y hay mucha gente que termina teniendo el libro en las manos y está muy contento los 3 primeros días porque te ha hecho la entrevista el periódico del pueblo, pero luego es que no sabes qué hacer con el libro, porque las librerías no lo cogen, las distribuidoras no te lo distribuyen porque es algo tuyo. Así que no es cuestión de pagarte tú el libro, sino de pagarlo en un sitio que luego te lo distribuya, ¿no? Si vas a pagarlo. Y por eso Bubok ahora, que es algo no conocido, pero es lo que más está editando en España la gente que se paga sus libros. Sí, pero ahora mismo hay mucha gente que ya se está pagando sus libros, ¿eh? O escritores. Y aparte de Hugo, hay editoriales que te cobran por adelantado y te hacen un número de libros y te lo promocionan. Sí, hay muchas editoriales. Aquí en Málaga hay una muy famosa y por 500 euros lo tienes y te dan 100 ejemplares. Hay otra que tú solamente tienes que comprometerte a vender 49, no sé por qué ese número de ejemplares, es más o menos lo que costará. Con que tú vendas 50 ejemplares tú, ya la editorial te lo paga, ¿no? Un libro de poemas. Lo que pasa es que se pierde calidad, creo yo, ¿no? En este tipo de editoriales, ¿no? Porque ellos lo que quieren es coger dinero y punto, ¿no? Les da igual que el libro sea más bueno. Claro, se pierde mucho todo, ¿no? Se pierde. Yo creo, en primer lugar, que se pierde es el escritor, porque tú tienes ganas de verte publicado, pero luego te ves publicado y arrinconado. Es que es una frustración muy grande. Ver un libro es algo muy bonito, pero a los 2 días, cuando tú tienes un montón de ejemplares, es que el bautizo de un libro dura lo que el bautizo de un niño, ¿eh? Incluso estos escritores famosos, la promoción le dura un par de meses y ya luego no se puede estirar porque hay tanta gente que viene. Los que han publicado ahora el libro en primavera están aprovechando el verano, pero es que en otoño viene otra riada de las novedades de otoño, que eso ya parece antiguo, un libro parece antiguo. Eduardo Mendicuti publicó Otra vida para vivirla contigo en el 2013 y ya parece que hace 5 años que publicó, ¿no? Ayer lo hablábamos, que estos escritores necesitan un libro intermedio. Por ejemplo, Pérez Reverte, entre novela grande y novela grande, El capitán a la triste. O entre novela grande y novela grande, una recopilación de artículos de prensa. ¿Para qué? Para que tú estés continuamente en los medios de comunicación y eso, si no es que parece que incluso te has muerto, ¿no? Este todavía sigue escribiendo. Es la vorágine tremenda la de los escritores, ¿no? Dime, Fernando, sí. En lo que decía ella, que es la profesionalización de lo que antes era autoedición. Antes tú ibas y te autoeditabas un libro. Lo que pasa es que la agencia del ISBN te daba un ISBN para cuando lo metías en distribución que era identificable directamente como autoedición, porque tenía el código de autoedición. Lo que están haciendo las editoriales estas que están profesionalizando Bubok o todas las que profesionalizan la autoedición es que crean un sello editorial, que es una cosa bastante sencilla, y en ese sello editorial lo que hacen es, lo que dice Pepe, convertirse en una especie de gestores, porque al ya tener un sello editorial ya puedes contratar con las distribuidoras para que el libro circule. Lo que pasa es que tú imagínate una tirada de 500 ejemplares, una tirada de 100 ejemplares, ¿dónde lo vas a distribuir? En tu comarca no te llega. Cuando una librería grande pide libros, te pide 50 libros. Si tú tienes 100, tienes para 2 librerías. A la Casa del Libro no le puedes mandar 100 libros, a Madrid. Entonces,
el sistema es un poco lo que dice Pepe, no me engañamos vos porque al final tú escribes tu libro, estás muy contento, pero tu libro no se ve y ni te va a dar, ni lo van a reeditar, porque las reediciones también, bueno, no sé qué sea una cosa, es que aunque sea muy bueno, el mercado, que al final es lo que manda en el mundo editorial, como son tan pocos libros, no va a decir, Dios, qué espectáculo, no hace ruido en el mercado, no se nota, ¿no? Son muy pocos. Y sobre todo porque ahora estas nuevas editoriales publican no por tiradas convencionales, por ejemplo, no tiran 3.000 libros, ¿no? Que es lo que prevemos, ¿no? Sino que publican o editan bajo demanda, que denominan ellos. Como eso está todo informatizado, no hace falta más que darle la tecla y sacar 15 ejemplares más y frisarlo y pegarlo, ¿no? Y entonces, si hay demanda, sí, si no, ya está, ¿no? Y además las ediciones se hacen cuando firmas el contrato, porque aquí en el mundo editorial hay dos tipos de contratos. Está el contrato que firma, el modelo de contrato de Cedro, que es el que favorece a los autores, y el modelo de contrato de la Federación de Editores Españoles, que es el que favorece a la editorial. Entonces, entre los dos modelos de contrato se llega a un consenso para que gane la editorial, que es la industria, la patronal, y para que gane el obrero, que en este caso es el escritor, que no deja de ser un obrero, que es el trabajador, el que crea. Entonces, entre esos dos se nivela. Y lo que se hace ahora normalmente en el sector es que se contrata una primera edición de 5.000 ejemplares, pero se subcontrata que la primera impresión va a ser de 500 y va a haber reimpresiones de la primera edición, porque hasta que no se agota la edición, que son 5.000, tú estás atado a ese contrato. Entonces no puedes firmar uno nuevo. Si triunfa y vendes todo, la editorial gana, que tiene los 5.000 primeros con el caché del primer contrato, por decirlo de alguna manera, pero la inversión que hace es poca, porque va invirtiendo de 500 en 500. Sin embargo, si firmaras una primera impresión de 5.000, ya tendrías directamente el segundo contrato, porque habrían consumido la primera edición y ya irías a la segunda con un contrato diferente. Trucos legales que están dentro de la industria. Bueno, tienes que estar un poquito dentro de la industria para... Claro, y luego, ahora cuando tú hablas de todo esto, si alguien está interesado, hay una página web que se llama escritores, no sé si es .es o .org, donde viene toda esta información de editoriales, agentes literarios, tipos de contratos, cuánto gana un escritor por una conferencia, cuánto gana por un prólogo. Está todo muy, por si lo necesitáis, escritores.es o escritores.org. Y bueno, entre otras cosas, ya que estamos hablando de esto, un escritor es el que menos gana de un libro, ¿eh? Un escritor en un contrato medio, no en el que tú tengas que pagar, ¿no? Ni tampoco que ganes como Pérez Reverte o García Márquez, un escritor cualquiera medio suele firmar con un 10% de lo vendido. Es decir, que un libro de 20 euros reportaría al autor 2 euros. El que menos gana en la cadena editor, distribuidor, librero es el autor, que se lleva un 8, un 10%, que es mínimo comparado con el 100%. Y el editor tampoco gana mucho, porque el editor suele ganar un 40 o 45%, el que más gana es el distribuidor. El distribuidor es el que... Como haya un editor por medio ya, gana menos. ¿Un qué? Un editor, ¿no? Bueno, el editor es la editorial. No. ¿Te refieres a un agente? ¿A un agente? Sí, el agente suele firmar el 1%, suele llevarse el 1%. Vino al Instituto Cervantes de Gibraltar, una agencia, la de Kerrigan, que es una de las más importantes. Sí, Antonia Kerrigan, sí. Y estuvo comentando el tema eso de, hombre, un trato más cercano con el escritor, pero también hay ya más intermediarios. Sí, pero hay escritores que merecen... mira, no sé si conocéis a Félix Palma. Félix Palma ha escrito cuentos, sobre todo 5 libros de cuentos, y luego se dedicó a la novela. Y ha escrito una trilogía, ahora va a salir la tercera parte, se llama El mapa del cielo, El mapa del tiempo, que ha vendido muchísimo. Bueno, pues yo recuerdo estando con él, presentándole una novela, yo a él, y él no tenía agente literario. Y estaba con nosotros cenando otro escritor que es Jesús Maeso. Y Félix Palma, de esto hace como 10 años, no me acuerdo, dijo, Jesús, ¿y tú qué me recomiendas de los agentes literarios? No sé qué, bueno, tienes que tenerlo, hoy día sin agente no puedes hacer nada, tal. Y él efectivamente empezó con un agente literario y a partir de ahí ha cambiado su carrera. Consiguió un premio, el Ateneo de Sevilla. Esta mujer se fue a Frankfurt a la feria y le busca traducciones, le ha buscado editoriales como Plaza y Janés. Es decir, que un agente literario es como un apoderado en el mundo de los toros. Te cuesta tu dinero, pero si sabes moverte bien puedes tener suerte, ¿no? Porque te va a llevar a buenos sitios.
El escritor se desprende un poco de todo lo que es el papeleo, de todo lo que es marketing y todo eso, y la gente Sí, sí, hay escritores que tienen una cabeza muy cuadriculada y hay gente que sí que nada más que quiere escribir. Yo me levanto a escribir. Ahora, que el Ayuntamiento de San Roque me llame 10 veces para que yo esté a las 10:30 aquí en esta conferencia, me lleva un tiempo que me lo quita la novela. Prefiero que la gente hable 10 veces. ¿Dónde es el hotel? ¿Dónde está el bar? ¿Cuánto me vas a pagar? No sé qué. Y la gente me diga, mira, en San Roque el día 15 a las 10:30 tienes que hablar. Ya está, y yo le pago a la gente literaria un 1% de lo que el Ayuntamiento de San Roque me va a pagar. Y funcionan así, ¿no? Son muy prácticos y le dedica todo el tiempo a la creación, no a estas cosas. Y hay otros escritores que tienen una cabeza bicéfala, tienen capacidad para escribir y llevan muy bien su contabilidad, su hacienda, sus cuentas, sus contratos, y son muy organizados y lo llevan ellos, ¿no? Ya eso es como nosotros en nuestra vida, ¿no? Hay gente caótica y gente organizada y los escritores son iguales, ¿no? Bueno, pues si os parece hacemos el descanso durante unos minutos y ahora ya llegará Rafael.